Para hablar sobre la participación y ausentismo electoral en las elecciones internas de los partidos políticos, nos encontramos con la ex ministra de Justicia y ex secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en nuestro país, la doctora Ana Neira, y para nosotros es un placer saludarla. Bienvenida a JN Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Bien, vamos a hablar sobre lo que sucedió el pasado domingo en esta fiesta democrática y los partidos no llegaron ni al 30% de asistencia en cada partido. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo los peruanos nos involucramos en la política de nuestro país. ¿Qué opina usted de estas cifras que tenemos actualmente? Sí, estaba mirando las cifras y vemos, ¿no? Al final de los 24 partidos inscritos, solo 8 realmente han hecho elecciones internas para elegir su candidato presidencial. Y de estos 8, solo 3 han tenido realmente elecciones competitivas, es decir, con más de una fórmula que postulaba a estas elecciones. Y evidentemente, como se señala, los porcentajes han sido muy bajos, ¿no? 2 partidos incluso han tenido 1%, menos de 1% de participación de sus afiliados, 4 partidos menos del 10%. Las excepciones vienen por la Acción Popular, que ha tenido alrededor del 14%, y el Partido Morado 25%, pero igual estamos hablando que incluso los partidos que son más recientes, como es el caso del Partido Morado, no llegan, como se señalaba, al 30% de participación. En general, si hacemos una revisión general, estamos hablando que alrededor de únicamente el 5.7% de afiliados de los partidos políticos son los que han participado en esta elección interna. Entonces esto nos debe llevar sin duda a reflexionar respecto a si efectivamente los candidatos electos tienen una legitimidad incluso interna de sus afiliados, y luego, como sabemos, con la reforma política se plantea el hecho de que los partidos elijan a sus candidatos con participación de la ciudadanía. Entonces habrá que preguntarse si van a lograr esto en un contexto en el que ha sido difícil incluso mover a sus propios afiliados, ¿no? Que es una cuestión que habrá que analizar de cara al proceso electoral del 2022, en que harían estas elecciones con participación ciudadana. Doctora, ¿y cuáles son los factores que habrían generado esta baja participación? De repente uno de ellos también sería la pandemia de la COVID-19. Sí, podría ser ese uno de ellos, pero también hay que pensar que ya de manera más o menos constitucional en los últimos procesos electorales hemos visto que los partidos políticos están perdiendo esta posibilidad de representación, ¿no? Incluso de sus afiliados. Hay una desconfianza de la ciudadanía respecto de la política, respecto de los partidos, y aquí estamos hablando incluso de las personas que en su momento se afiliaron a los partidos, que ya estas personas que creían en un determinado modelo partidario decidan no asistir, es tal vez un síntoma justamente de este descrédito de la política, de esta desconfianza de la ciudadanía respecto de los partidos políticos, que tenemos que tratar de encontrar un mecanismo para revertir, porque finalmente en el sistema político peruano nosotros hemos decidido, es una decisión que se tomó a través de la ley, que sean los partidos políticos los canales a través de los cuales se pueden presentar candidaturas. Entonces, si estos partidos, que son los canales para presentar candidaturas, no tienen legitimidad, luego estos candidatos también pueden ver su legitimidad cuestionada, y luego estas personas, cuando son autoridades, de igual modo. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Para ver un poco las cifras, un candidato presidencial que ha sido elegido por menos de 500 votos, un padrón de 10.000. Estamos hablando así en general como decíamos, de partidos en los cuales ha participado menos del 1% de sus afiliados. Entonces yo creo que ahí hay un elemento de ese tipo. También es cierto que creo que hay que reforzar la idea de las elecciones internas. Es cierto que es la primera vez que ha habido elecciones internas en el país, entonces tenemos que probablemente, y seguro el jurado y la OMP van a incidir mucho en esto de cara a los próximos procesos electorales, también en hacer que la ciudadanía, y en este caso los afiliados de los partidos, conozcan a sus candidatos, sepan de las fechas de las elecciones, conozcan más del proceso electoral, ¿no? Creo que también el hecho de haber Estados Unidos en una crisis política de repente ha quitado un poco de atención hacia la elección interna, ¿no? Y creo que eso también es un reto hacia los próximos procesos electorales. Así es que se tiene que tomar en cuenta. Doctora, ahora, desde la Comisión para la Reforma Política, de la que usted era secretaria técnica, ¿cuáles son las propuestas que se han planteado para atacar este problema de baja participación de los afiliados de las organizaciones políticas? Y hay que recordar que en este proceso electoral se está aplicando reglas excepcionales, ¿no? Justamente producto de la pandemia se sacó una norma que plantea que en esta elección los partidos políticos puedan hacer elecciones vía delegados o puedan hacer elecciones a través de sus afiliados en elecciones internas, como han hecho estos partidos que hemos conversado ahora.
pero la propuesta de la Comisión de Reforma Política, que finalmente fue aprobada por el Congreso con algunos cambios, es la idea de que se tenga más bien las llamadas elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Que plantea un modelo que existe en países como Argentina, como Uruguay, y lo que se busca es que haya participación de la ciudadanía en la selección de los candidatos. Es decir, que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, vayamos a votar a la elección de los partidos y con eso podamos definir quiénes son los candidatos o candidatas que presenta estos partidos finalmente en la elección general, en la elección regional o municipal. Este modelo, como decía, se aprobó en principio en el Congreso pasado, no se ha aplicado todavía, no se aplicó en la elección del 2020 porque se había aprobado muy cercanamente y el jurado interpretó, creo yo, correctamente que como no había pasado, no había esa antelación de un año que establece la ley, no podía aplicar en la elección del 2020 y no aplicado en el 2021 por esta regla excepcional por la pandemia. Entonces, habrá que analizar con este nuevo modelo hacia el 2022 cómo se realiza esta elección, pero claro, hay factores que preocupan. Si hemos tenido tan baja participación en una elección de afiliados, habrá que ver cómo logramos que la ciudadanía se comprometa más con la elección participando directamente. Y además creo que también va a haber que analizar posteriormente, digamos, en los próximos procesos electorales, cómo logramos que este mecanismo realmente sea participativo, porque claro, cuando uno analiza, como decía, las cifras, incluso de la última elección, muchos partidos presentan una fórmula única. Claro. Entonces, hay que analizar si un ciudadano, una ciudadana tiene incentivos de ir a votar por un partido que le presenta una sola oferta, ¿no? Porque, claro, finalmente siente que simplemente está convalidando una elección. En estricto, lo que debería pasar, y esto es una crítica que se ha hecho en otros países, como en Argentina, por ejemplo, es que tendría que haber sí o sí una competencia para que la ciudadanía sienta que realmente su voto marca una tendencia, marca una decisión, porque de lo contrario, pues es simplemente decir, el partido dice y yo convalido, ¿no? Y esto probablemente haría que los ciudadanos y ciudadanas tampoco acudan a votar en una elección interna. Entonces, creo que todas esas cuestiones tienen que analizarse, pero claro, esto ya va a ser para la elección del 2022, porque como sabemos, se decidió no aplicarlo para esa elección específica por la pandemia. Sí, doctora. Entonces, ¿de qué manera se podría interpretar que las organizaciones políticas presentan listas únicas? ¿Cuál es su interpretación, su diagnóstico? Bueno, en general, siempre creo que esto es algo que conoce, por supuesto, mucho más el jurado. He tenido además el gusto de trabajar en el jurado y hemos visto a lo largo de todos estos tiempos, analizando las listas, que muchos partidos, sobre todo en fórmula presidencial, presentan únicamente una lista. Y esto es porque finalmente los partidos llegan a algunos acuerdos y logran este consenso, ¿no? Y generan un candidato. Pero la verdad es que si realmente queremos nuevamente que la ciudadanía se sienta comprometida con este proceso democrático interno, probablemente deberíamos ofrecerle a la ciudadanía liderazgos plurales, ¿no? No solamente una persona que sea candidato presidencial, sino más de una persona. Esto también tiene que ver con la propia estructura partidaria, con el hecho de que podamos tener también competencia al interior del partido, incluso liderazgos plurales al interior del partido, ¿no? Que no tienen que ser liderazgos que debiliten la interna, que pueden ser liderazgos que en realidad refuercen más bien la posibilidad de que más personas se sientan representadas por estas candidaturas. Sí. Pero es cierto que la tendencia en el Perú ha sido en muchos casos más bien un candidato presidencial casi proclamado por el partido, más que elegido en un proceso democrático interno, ¿no? Pero bueno, habrá que también tratar de generar, como digo, más liderazgos en el interior de los partidos para que esto pueda eventualmente, no sé si revertirse, pero por lo menos reforzarse. O en todo caso, y tal vez esta sería la segunda opción, el hecho de que haya de repente un único liderazgo, sí, pero un liderazgo legítimo, ¿no? Que tenga la mayor cantidad de votos de sus afiliados, cosa que aquí lamentablemente tampoco lo estamos verificando. Así es, doctora. Ahora, si retomamos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esta propuesta que se ha dado desde la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, hay una barrera electoral que se propone, ¿no? Y esta implicaría de repente que las organizaciones políticas que no superan esta barrera no lleguen a las elecciones generales. Claro, la idea es generar, digamos, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué le pide a un partido para entrar, digamos, a ser partido, a una asociación para ser partido, y luego qué se le pide para mantenerse, ¿no? La apuesta en su momento de la Comisión de Reforma Política fue generemos la exigencia de afiliados como el principal requisito para que se pueda inscribir a alguien como una asociación, como partido político, pero luego también
generemos que si una organización deja de ser representativa, no mantenga su registro vigente, ¿no? Y para eso uno de los factores era justamente el hecho de superar una determinada barrera dentro de las elecciones internas. Es decir, yo soy una asociación, me inscribo, consigo la cantidad de afiliados que bordea más o menos 20.000 o 25.000, logro mi inscripción como organización política, pero luego hago una elección interna y van a votar por mí 1.000 personas. Esto genera el hecho de que se verifique que esta agrupación no es una agrupación representativa, y por eso ese podría ser uno de los mecanismos por los que esta eventualmente se cancele, pero además no pueda participar en la elección general, porque de lo contrario lo que tenemos hoy son 24 partidos políticos presentando su oferta en una elección, y esto, claro, disipa también a los electores, los tiene, digamos, dispersos en realidad, más que disipados, dispersos entre tanta oferta electoral, y esto hace que muchos partidos, simplemente por tener la inscripción vigente, puedan presentar candidaturas, pero estamos hablando de algunos casos de partidos que no han conseguido hace mucho tiempo representación en el Congreso, que no tienen candidatos presidenciales que consigan una votación importante, y sin embargo, solo por el registro vigente, que no se cancela por casi ninguna razón, es que pueden mantenerse. Recordemos antes que un mecanismo también para esto eran las alianzas, ¿no? Se aliaban 5 partidos que no tenían ni siquiera alguna vinculación ideológica, pero lo hacían para superar la barrera. Ahora eso se ha revertido porque se les pide un poquito más de votación para superar la barrera de las alianzas. Pero, por ejemplo, yo puedo ser parte de una alianza, o podía en realidad ser parte de una alianza como partido, no conseguir ningún representante en el Congreso y mantenía mi inscripción vigente. Eso también se ha revertido en la última reforma política, porque claro, la idea es que los partidos realmente representativos sean los que se mantengan como partidos. Y esto debería llevar a evitar esta fragmentación partidaria en 24 organizaciones que tenemos hoy, y más bien irlo concentrando hacia menor cantidad de organizaciones políticas. Bien, doctora. Ya para finalizar y para hacer una reflexión bastante breve, ¿qué pasaría si las elecciones en nuestro país no serían obligatorias? De repente tendríamos tan baja participación también en las elecciones regionales, municipales y en las generales. ¿Qué es lo que opina usted? Sí, en general el porcentaje de abstención en las elecciones bordea más o menos el 15%, incluso en algún momento ha llegado a ser mayor. Yo en general no soy partidaria hoy del voto voluntario. Creo que nuestro país necesita todavía que el voto sea obligatorio, y no porque no sea un derecho, sino porque creo que tiene esta doble naturaleza de derecho y deber. Y entonces necesitamos autoridades realmente legítimas. Y la preocupación que yo comparto con la pregunta es el hecho de que una determinada autoridad pueda ser electa con un porcentaje muy bajo y luego la ciudadanía no se sienta representada por esta autoridad. Creo que esto es algo que todavía debemos evitar, y hay países, por ejemplo, como Chile, que están debatiendo la posibilidad de volver al voto obligatorio porque han tenido porcentajes muy bajos de participación, y además, y hay varios estudios que lo están respaldando, el voto se ha elitizado. Es decir, las personas que tienen que trabajar o tienen que hacer otras cosas deciden no votar porque les es costoso ir a votar. Y sin embargo, otras personas que sí lo hacen. No es cierto que la última elección en Chile puede haber revertido estos resultados, porque claro, había un clamor ciudadano por la reforma constitucional en ese país, pero de todos modos creo que tenemos que analizar cuál es el impacto real del hecho de hacer el voto voluntario en un contexto como el peruano, en que requerimos más bien que las autoridades sean elegidas por porcentajes importantes para que les dé legitimidad. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, pero volvemos con más. No se muevan.